principio, expresar mi solidaridad con todos los ciudadanos de las distintas regiones del país que han comenzado a movilizarse para pedir la nulidad de este acto y rito infame en realidad de el indulto al ex dictador Fujimori como un pago de favores del presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque razones humanitarias no existen ni se ha seguido el debido proceso para dar el indulto, ¿no? Y su mensaje... Sí, ¿alguna cosa que destacaría usted en el mensaje? ¿Algún resumen de su opinión sobre lo señalado por Pedro Pablo Kuczynski? Digamos algo que explique, porque lo que él señala es que aquí hay solamente razones humanitarias, la decisión más difícil de su vida, que es un tema de conciencia y que además dice, someto esta decisión de mi conciencia, porque además es una decisión mía, al tribunal de la historia. Es prácticamente la frase con la que cierra el mensaje Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué le pareció? Bueno, en este momento él ha sometido su decisión al tribunal de la historia presente, al tribunal de las calles, de la ciudadanía, y obviamente va a someterlo también al tribunal político, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho el presidente Kuczynski es violar el debido proceso para otorgar la gracia presidencial. En segundo lugar, es reafirmarse en una decisión que carece de toda legitimidad, habida cuenta que es un indulto no humanitario, es un indulto político, y político de lo más oscuro y opaco, ¿no? Porque es un indulto que corresponde al pago del favor de los votos de abstención que Kenji Fujimori le dio en la sesión del Congreso que estaba viendo el tema de su vacancia. Entonces, me parece que no ha medido el impacto social y político que todo el mundo, entiendo, le ha advertido. Yo mismo hablé telefónicamente con él el día de que se estaba discutiendo la vacancia y le mencioné el tema, ¿no? Decía, presidente, aquí, si hay su vacancia, lo que corresponde es una salida institucional, ¿no?, con su vicepresidencia, y uno de los temas que está fuera de debate es el tema del indulto, ¿no? Pero si ahora incluso su abogado defensor toma distancia de él, ¿no?, y como debiera corresponder, entiendo que algunos congresistas de su bancada ya han comenzado a hablar de su renuncia, ¿no? Varios. O sea, en realidad, el tribunal de la historia que él está esperando está ahorita estallando en sus narices. Por un lado, las calles diciéndole, no, señor presidente, usted debió pagar la mano, y sus propios congresistas, al menos 3, esperemos que sean muchos más, ¿no? Le digan pues que el tribunal de la historia le está diciendo, oiga, presidente, usted hizo mal, usted usó mal su facultad de otorgar gracias presidenciales, usted ha hecho además una decisión que abre las puertas a la impunidad para crímenes que se han cometido contra los derechos humanos, que son crímenes de lesa humanidad. Congresista Arana, sin embargo, no deja de asaltarme la idea de lo que podría haber sido un escenario totalmente posible a hoy, al 25 de diciembre. Claro, estamos viviendo una realidad que seguramente muchos como usted han advertido y otros no. Pero había en ciernes otra posibilidad. Hoy, 25, podríamos haber tenido de presidente de la República a Galarreta, y teniendo al fujimorismo... Déjeme terminar un segundito nada más. Y teniendo la misma mayoría en el Congreso y en el gobierno a Galarreta, y teniendo un fujimorismo que podría haberse quedado hasta el 28 de julio del año 2019, convocando unas elecciones en el que podría haberse convocado nuevamente elecciones generales y elecciones congresales, con un manejo que no sé si hubiese generado confianza en la transparencia, hablando desde el punto de vista electoral. ¿A usted ese escenario no le parecía, digamos, como la otra cara de esta moneda? A ver, en política no hay nunca un único escenario. Hay varios escenarios, esos escenarios además no caen por gravedad, ¿no? Esos escenarios son escenarios que se construyen, y eso es parte de la acción política. Un escenario posible es el que usted menciona, efectivamente, pero el escenario más adecuado, en el que el propio presidente Kuczynski podría haber tenido un rol importante, era más bien una sucesión presidencial prevista en la Constitución. Al ser el vacado, a quien le tocaba asumir la responsabilidad era su vicepresidente.
y él podía perfectamente dar todo el respaldo a su vicepresidente para una salida institucional en la cual se convocaba a un gabinete de unidad nacional, se empechaba el fujimorismo sobre el tema del uso abusivo y golpiza que están haciendo en el Congreso y que eventualmente van a poder seguir continuando. Pero eso suena bien cuando no es usted el que está en el escenario. O sea, ¿cómo hubiera sonado? O sea, ¿qué coherente hubiese sido PPK? ¿Dónde hubiese estado la más mínima coherencia si está diciendo, y coherencia de Meche y coherencia de Martín? Es decir, ¿cómo hubiese sido mínimamente coherente si están diciendo desde su visión, desde su razonamiento, que la vacancia era antidemocrática, era ilegítima, era un golpe de Estado? O sea, habría que ser realmente un poco caraduda para estar al lado del presidente PPK diciendo, sí, pues la caída de PPK es antidemocrática, es un golpe de Estado, y sin embargo, cuando yo puedo, yo asumo la presidencia de la República. De hecho, lo que habían decidido era una decisión coherente de un gobierno que estaba diciendo que lo que pasaba en el Congreso, con razón o sin razón, era un golpe de Estado. No. A ver, esto depende, pues. Si Pedro Pablo Kuczynski, ante una acusación sumamente grave, documentada, que todos sabemos que no la ha levantado ni absuelto en su presentación en el Congreso, si él era capaz de mirar el conjunto de intereses y de la situación política nacional por encima de su solo interés. Los vicepresidentes no tenían por qué cargar sobre sus espaldas la mentira que él había hecho sobre sus conflictos de intereses y sobre el tema de su vínculo con la corrupta Odebrecht. No tenían por qué cargarlo. Esa era la responsabilidad que él tenía que asumir. En un momento dado, un estadista tiene que pensar si solamente defiende con uñas y dientes su cargo por encima de una crisis política que es mayor que él y que él mismo ha desatado. Y en ese sentido, una salida institucionalista era perfectamente posible. Ahora el presidente va a tener que confrontar otro nuevo escenario. Uno es el pedido de renuncia que cada vez se escucha más en las calles y que creo que se va a escuchar cada vez más en las calles de todo el Perú. Y segundo, la posibilidad de que en el Congreso se active una nueva moción de vacancia, ¿no? Y aquí el tema de si el gobierno va a las manos de Galarreta, porque recordemos bien, la Constitución prevé que en situación de vacancia el presidente quienes asumen son los vicepresidentes. Ahora, con esta situación más bien él ha puesto las cosas un poco más complicadas, ¿no? Porque los vicepresidentes se han jugado por él. Así es. Y ahorita yo no sé si la suerte de los vicepresidentes va a ser la misma que han anunciado de Belaunde, que acaba de anunciar Gino Costa, y que ha anunciado un personaje serio, respetable, como el congresista Vicente Ceballos, ¿no? ¿Qué pasa si en este momento sus vicepresidentes renuncian? Me imagino estarán también planteándose frente a esta situación porque lo de Meche, una decisión espantosa, lo de Mercedes Arauz es increíble, ¿no? Lo de Mercedes Arauz realmente es increíble, porque si hay algún personaje en estos días que ha quedado realmente muy mal, es la segunda vicepresidenta, porque en su condición de premier fue la que enfáticamente, poniendo su palabra, su condición, ¿no?, de política, de premier, negando hasta lo más mínimo de este indulto que ya se venía cocinándose hace 2 semanas. O sea, cabe la posibilidad de que incluso se haya hecho esto a espaldas de Mecha y haya terminado tirada en este circo romano de lo que es un poco el escenario público y político nacional, diciendo algo que hoy le pinta, pero realmente como alguien o estaba muy despistada, o no sabe lo que pasa en uno de los ministerios más importantes que el Ministerio de Justicia, o simplemente se ha hecho todo a sus espaldas, ¿no? Y recordemos que el día mismo en que el presidente salió a hacer un mensaje a la nación en la noche, diciendo que los vicepresidentes renunciaban si es que se le planteaba la moción de vacancia con mayoría, ella misma en la mañana en el diario Gestión y otros medios daba cuenta de que los vicepresidentes no iban a renunciar. Sí, claro. Entonces, aquí estamos ante una situación que no debe buscarse responsables y culpables en terceros. Lo que está pasando en el país en este momento tiene que ver directamente con lo que el presidente Kuczynski ha provocado. Recordemos que en campaña le dijo a las madres de AFACEP, le dijo a los familiares de las víctimas de los crímenes de Fujimori
él no iba a dar el indulto, ¿no? Y ahora viene a decir que ha tenido que dar el indulto, esto es un tema de conciencia. No, no es un tema de conciencia, señor presidente. Este es un tema de negociado del voto que le dio Kenji Fujimori a usted. Es así de... Es así de... Ahora, usted hace un instante habló en condicional respecto a la posibilidad de una nueva solicitud de vacancia. Sin embargo, parece ser que es, digamos, un debate interno, una decisión que la van a tomar. ¿Siguen evaluando eso desde el Frente Amplio de hacerlo esta semana, señor Arana? Bueno, hay que estudiar todas las posibilidades para encontrar una solución a esta crisis política. Una es que efectivamente en el Congreso no se deje de activar los mecanismos previstos en la Constitución, y uno de ellos es el tema de la vacancia por capacidad moral, ahora por partida doble. Claro, pero digamos ahora esta vacancia... Y otro porque ha mentido sobre el tema del indulto. Correcto. Pero mire usted, vacancia por mentir en el tema de indulto, que es una cosa muy específica y concreta. No creo que vaya a recibir, sería realmente, pero para poner un recuadro en la historia y necesitaría un análisis de tipo psiquiátrico. O sea, el fujimorismo aprobando o respaldando una cosa así. O sea, vacando la PPK porque haberle dado indulto a Fujimori sería algo, pero difícil de entender. El tema no es lo que haga el fujimorismo. Sí, pero porque el fujimorismo tiene que ser desnudado de cara a la ciudadanía, ¿no? Recordemos que aquí el tema político no puede pasar por lo que haga el fujimorismo. El fujimorismo en este momento está cuestionado por un lado, por su intento de dar un golpe institucional al Tribunal Constitucional y al Ministerio Público, al fiscal de la Nación, y de otro lado, ¿no? Porque un sector de ellos, al menos, hizo un pacto infame debajo de la mesa para conseguir el indulto, y otro sector que hacía declaraciones de que el indulto no debía ir, etcétera, etcétera, ahora son los primeros que se han aupado al reconocimiento de la liberación del ex dictador, ¿no? Entonces, yo creo que el fujimorismo es uno solo, ¿no? Yo no comparto esta hipótesis de algunos analistas, opinólogos, que para lavarle la cara al fujimorismo durante las elecciones del 2016 crearon esta imagen de que había un neofujimorismo. Nunca ha habido un neofujimorismo. Y las contradicciones que sí existen, que se hicieron públicas entre el sector de Keiko Fujimori y de Kenji Fujimori, está claro que las va a intentar resolver el jefe de todos ellos. No, y tenía como eje este tema, ¿no? Este era el tema eje fundamental de la rencilla, de las discrepancias o de las abiertas diferencias entre Keiko y Kenji. No era un tema ideológico, conceptual. El asunto era buscar un mecanismo en el que se pueda estar en muy buenas relaciones con el gobierno de PPK para que en algún momento también esto genere mejores condiciones para darle el indulto que ahora ya se ha conseguido. Es decir, ya no hay razón para seguir peleando. En todo caso, daría esa impresión. Efectivamente, por eso es que yo discrepo totalmente con aquellos analistas y opinólogos, ¿no? Que quieren pintar el rol de Kenji como un estadista, como alguien que jugó bien sus fichas, cuando en realidad ha hecho lo que todo viejo político hace, cambiar favores políticos debajo de la mesa, ¿no? Para conseguir sus objetivos y sus propósitos. Y ahorita la ciudadanía en la calle está diciendo, paremos eso, ¿no? Correcto. Y vamos a ver hasta dónde llega la crisis. Congresista Marco Arana, qué gusto saludarle. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches y que siga teniendo feliz Navidad.